Ya está grabando. Entonces, la base de datos que el licenciado les ha pasado y que me ha pasado a mí también, así que no creo que haya problema de que lo utilicemos, es el BDINF 161, que vendría a ser este, si no me equivoco. Este, BDINF 161. Ya. Eh, Supongo que ya conocen lo básico de funciones, entonces creo que estaría por demás que haga funciones de suma, resta, lo que o concatenación de números, porque eso yo creo que ya lo deben dominar, supongo. Eh, entonces, simplemente un breve repaso para los que no lo recuerden, que no creo. Una función, imagínense una base de datos, que esta es la base de datos. Para crear las funciones es complementaria a la base de datos, es decir, es como hacer código de cualquier lenguaje de programación. Ustedes tienen la base de datos y muy aparte tienen que crear su función que va a tener su propio código y las funciones tienen su resultado. Entonces ese resultado lo puedo llamar en cualquier tabla. Incluso hay una tabla que se llama dual, que siempre utilizan eso si no me equivoco. Pero esa tabla es una por defecto de Oracle que no tiene datos. De hecho, tiene un dato que es X, si no mal recuerdo. Aquí estaba haciendo un ejercicio que luego les quería dar. Ya, por ejemplo, si hacen select asterisco from dual es la tabla que generalmente se usa. Esto no tiene ningún... Bueno, tiene un dato que es X, pero solo tiene una tupla. O sea, solo tiene un dato, nada más. Por eso se utiliza esto para hacer funciones simples como sumas o restas o concatenación o cualquier otra cosa. Entonces, un ejercicio directamente vamos a hacer con esta base de datos que probablemente... no van a usar esto para su examen porque el licenciado es con... Bueno, generalmente usan nuevas bases de datos para que no... Eh, bueno, para que no ya lo hayan hecho anteriormente. Ya, una función se puede llamar, como les había mencionado, desde cualquier tabla. Dual es una tabla que no tiene datos y por eso se le puede llamar a cualquier función desde ahí. Ya. Entonces, acá yo puedo hacer una función, a ver, nos vamos a decir una función, por ejemplo, ya, tengo docentes y materias. ¿Qué pasaría si yo pongo esto? Voy a hacer la consulta de los docentes. Todos los datos de los docentes, creo que es docente. Ya, acá tenemos muchos docentes y yo quisiera saber, por ejemplo, según esta base de datos, cuántos docentes imparten o cuántas materias imparte un docente. Ya, siempre que hagan unas funciones, yo les recomiendo que primero hagan el código SQL. Es decir, si yo quiero saber cuántas materias imparte cada docente, hago el código como si fuera 161 para esto. Entonces hago select from. Para saber esto necesito, esto lo voy a poner a este costado. Para saber esto necesito la tabla docente y materia. ¿Dónde está materia? Sigla. Acá está la sigla. Me voy a guiar por la sigla. Entonces necesito materia y docente. From docente de coma materia M. Listo. ¿Qué sigue? Where id doc se llama id doc. Si el wet pues, where id doc es igual a m.id doc. Listo. Esto me daría, bueno, todavía no me va a dar la cantidad de materias que da cierto docente. ¿Qué está pasando? M.id doc. ¿Dónde está mi materia iddoc guión coordina dicta. Voy a sacar este dato de la tabla, a ver dónde está, paralelo. Acá está, ya de paralelo, perdón, me he equivocado, no es de materia, es de paralelo P le voy a poner. Ahí está el dato, perdón.
Entonces, esto no me daría la cantidad de docentes, me daría pero que tal docente imparte tal materia. Si yo lo ordeno por docente, sí voy a darme cuenta que hay docentes que repiten, o sea, hacen más de dos materias. Order by pattern, de punto pattern. Todo lo que estamos haciendo ahorita es 61, nada más. Todo esto se convierte en una función muy tranquilamente. Entonces aquí ya tengo, digamos, que sé que hay, por ejemplo, el licenciado Aruquipa da tres materias, 31, 82 y 61. Y así hay varios que se repiten, por ejemplo, en Portugal da cuatro materias. Ya tengo aquí. Pero yo quiero saber de un docente. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Tendría que hacer un count. Es una función que ya lo deben conocer, que está integrada en MySQL. En realidad esto no va a funcionar por ahora porque me va a dar el conteo total. Entonces yo lo tengo que restringir where, lo voy a poner como estaba antes. Lo voy a poner solamente para un docente. Solo quiero saber, digamos, licenciado Aruquipa cuántas materias está dictando. Entonces yo tendría que poner d.iddoc va a ser igual a... En este caso vamos a hacerlo forzado. O sea, 113 es el ID del licenciado y esto me tendría que dar la cantidad de materias que dicta. Aquí me está dando un error. Vamos a ver cuál es el error. Lo voy a poner asterisco solo para que me muestre todos los datos. Sí, entonces el error es iddoc 1030. Ay, perdón, puse doble where es and. Error mío, and. Ya, aquí está. Me dice que el licenciado Aruquipa está dando tres materias, al menos es lo que tengo registrado en la base de datos. Esto es lo que me sirve, esto es lo que me interesa. Ya una vez que he hecho funcionar mi código de 161, lo puedo aplicar en una función. Entonces yo me voy a crear una función. Para crear una función, siempre función cursor triggers es create or replace. Create or replace. Y ahora, ¿qué voy a crear? Voy a crear una función. Function. Listo. El nombre de mi función va a ser número de materias por docente. Listo. Ahora, como toda función, yo creo que dominan varios lenguajes de programación, como ser Java, Python, como todo lenguaje de programación y como toda función, tiene sus parámetros de entrada y de salida. Aquí puede haber parámetros de tipo int, o de tipo out, o de tipo in-out. In-out. O sea, de entrada y de salida. Puede haber parámetros de entrada, de salida, o el mismo parámetro puede ser de entrada o salida. Aquí voy a recibir un número. Yo le voy a llamar NRO, número, y va a ser de tipo entrada. ¿Por qué estoy haciendo este de tipo entrada? Imagínense que están programando en Java. Le van a mandar un dato, que es este dato que nosotros hemos forzado, y lo van a mandar a la función, y voy a retornar el número, este número de mi consulta, número de materias que está repartiendo el docente. Entonces va a ser de tipo entrada. Pero ¿qué tipo de dato va a ser? Va a ser de tipo número, number. Listo. Va a ser de tipo number. Ahora abajo, seguido tengo que poner que va a retornar. Va a retornar un número en este caso, number. ¿Qué tipos de datos hay para retornar? Los tipos de datos que hay para retornar son los mismos que tenemos en Oracle. O sea, cuando nosotros creamos acá, por ejemplo, un dato, voy a, digamos, agregar una columna. Aquí tenemos varios tipos de datos. Estos son los mismos tipos de datos que puedo retornar. Solo que usualmente no utilizamos ninguno de estos, solamente number, varchar. En alguna que otra ocasión vamos a usar date o char. Muy extrañamente vamos a usar timestamp y los demás nunca los he usado, la verdad, así que ya, pero eso es para conocimiento. Estos son los tipos de datos que podrían retornar. Listo. Debo agregar el return. Ya agregué el return. Ahora debo agregar el is. En esta parte debo declarar cuántas o qué variables voy a utilizar para mi consulta SQL. En este caso, la única variable que voy a utilizar es el return, perdón. Lo que voy a retornar un número.
Si yo quisiera hacer un contador o algo así, al menos en procedimientos, funciones, van a usar pocas variables, luego ya van a empezar a usar, no sé, 4 o 5 variables, pero acá, si van a usar más de una variable, lo definen todos con el tipo de dato que va a ser. En este ejemplo yo solo voy a usar un tipo de una variable y le voy a llamar x número. ¿Por qué x y por qué no directamente número? No pueden ser el mismo, lo estoy poniendo un x para distinguirse. Ya, esto va a ser de tipo number, punto y coma. Listo. Esto es con punto y coma. Todo lo demás, esto y esto no tiene punto y coma. Cuidado que se confunden ahí, es un error de sintaxis si es que pondrían un punto y coma. Ahora puedo iniciar mi función. Para eso pongo el begin. Y aquí adentro tengo que poner código SQL. Código SQL. ¿Cuál es el código SQL que voy a poner? Todo lo que he hecho yo. Acá. Lo que he hecho para 161 lo voy a poner acá. Listo. Ya está. Me gusta ponerlo todo con su respectivo espacio. Y listo, el código SQL debe terminar con punto y coma, porque si no va a haber error de sintaxis. Listo, terminado el código SQL que ya se han hecho previamente, el return, y ahora ¿qué voy a retornar? Ahora, si yo ejecuto este código SQL, me da un dato que es el número 3, digamos, pero esto está en una tabla. Si yo le quisiera cambiar el nombre aquí, generalmente ponemos alias, ¿verdad? Yo pondría aquí as número de materias, Ese es un alias. Y aquí me diría número de materias. Listo. Acá no puedo poner el as. Bueno, en realidad sí podría, pero no me interesa. Lo que me interesa es la respuesta. La respuesta está acá. Es un solo número. Es un solo número que me está devolviendo. Y esto lo quiero introducir en este dato que va a ser mi retorno. Por eso yo le pongo into. Eso no lo puedo poner en una consulta SQL normal porque me va a dar un error de sintaxis. Esto es para asignar un valor de una función, bueno, la respuesta, a una variable. Entonces a la variable que voy a asignarles x número, que de nuevo es distinto de la variable de entrada. Es la variable que nos hemos creado. Listo, entonces ya tengo el resultado en esta variable y ahora sí puedo retornar esa variable. Y termino con punto y coma para respetar la sintaxis. Listo. Ahora, esto usualmente no lo pongo, pero el licenciado también a veces insiste en poner el exception. Allá. Bueno, no sé dónde está. En su guía estaba explicando la parte del exception. Ya lo voy a poner directamente acá. Era, si no me equivoco, exception. Acá tiene una condición. Hay varios tipos de exception. El más conocido es no data found. Entonces, cuando esto se cumple, then, cuando no existe un dato, yo voy a retornar algo porque mi función es de retorno. Entonces voy a retornar return, y como estoy retornando un número, voy a retornar un número que va a ser 0. Punto y coma. Listo. Toda acción que inicialicen deben finalizarla. Entonces voy a poner end. Y no solamente tengo que finalizar eso, tengo que especificarle que estoy finalizando la función entera. Entonces finalizo esto, termino con punto y coma. Y esta es mi función creada. Ya, aquí está mi función. Ya lo puedo hacer correr. Espero que no haya ningún error de sintaxis, que es lo más común, error de sintaxis. Acá está, función creada. Está todo bien. Los errores más comunes en las funciones es, por ejemplo, no sé, que pongamos punto y coma acá o acá, o por ejemplo cuando, al menos en las nuevas versiones de Oracle, porque antes no pasaba esto, si pongo varchar 2, así antes lo aceptaba, ahora me pide, al menos a mí, que especifique de qué tamaño va a ser. Errores de sintaxis así, un poco básicos, son los que suelen pasar ya, pero por el momento hemos respetado las reglas. Después del SQL, punto y coma, del return punto y coma, después terminando el exception punto y coma, finalizamos la función con el mismo nombre de la función y punto y coma, listo. Ahora, como les he mencionado, es como si fuera un programa de Java o de cualquier cosa. Yo puedo llamar a mi función desde cualquier tabla.
Desde cualquier tabla puedo llamar a mi función. En este caso, yo quiero saber la lista de docentes, bueno, la cantidad de materias que imparte un docente. Voy a hacer un simple select asterisco from docente para saber cuántos docentes hay. Solo quiero saber cuántos docentes hay. Como pueden ver, hay bastantes. Yo quiero saber la cantidad de materias que está impartiendo. Aquí abajo me voy a hacer para que sea más notorio el código. Y ya. Esto lo voy a recorrer acá. Entonces voy a hacer select y le voy a poner asterisco por ahora. From docentes. Docente. Listo. Esto me da como respuesta todo esto. Para llamar a mi función desde la tabla docente, simplemente copio el nombre de mi función que me haya creado. Ya. Ahora, esta función tiene un parámetro de entrada que es in number, es de tipo número. Y según nuestro primer codiguito que nos hemos hecho de 61, hemos dicho que el ID va a ser el que va a variar. Entonces, simplemente tengo que mandar el ID doc. Listo. Esto ya me devolvería la cantidad de materias por docente. Claro que yo no sé a qué docente corresponde, de hecho creo que hay un error acá, pero yo no sé a qué docente corresponde, ¿verdad? Porque si muestro todos los datos, tengo varios IDs con varios nombres, todo. Entonces yo simplemente voy a hacer imprimir el nombre, el paterno, el materno, el nombre, eso nomás. La función, y lo voy a poner en una variable que se llame número de materias. Ahora sí. Esto tendría que darme ya. Me está dando sí, pero hay un error. ¿Por qué hay un error? El select from que hice lo estoy haciendo solamente para el 113. Ya hemos dicho que el 113 es el licenciado Aruquipa. Aquí tengo que utilizar mi variable que yo le he mandado. Ay, perdón, esto. Ya, ahora sí. Ahí debo utilizar la variable que yo estoy mandando, o sea que este es el iddoc, es lo que estoy mandando, y lo debo ingresar acá, porque así he hecho mi consulta SQL con esa idea de que yo iba a ponerlo esto como variable. Y tiene que ser esta misma variable, nro. Listo. Ahora sí va a funcionar correctamente, por eso no estaba funcionando. Ejecuto mi función, lo ha creado, lo ha reemplazado en este caso correctamente. Y ahora sí puedo hacer uso de mi consulta. Y ya está. Paterno Morales, Materno Ríos, Menfi da 3 materias. Si yo quisiera saber qué materia está impartiendo, bueno, aquí como está haciendo un count, lo está agrupando 3 materias. Así que no, si yo quisiera mostrar aquí las materias me va a dar error. Pero el objetivo que yo he planteado al inicio de saber cuántas materias da cada docente, aquí está, funciona. Ahora, como les dije, esta función se puede llamar desde cualquier tabla. Si yo quisiera llamarla desde el dual, puedo hacerlo, solo que en la tabla dual no existe el iddoc, por ende me va a dar un error. Yo podría mandarle un dato específico como el 1013, que ya sabemos que existe, y sí, bueno, en este caso nombre, no existe paterno, materno, nombre, no existen estos datos porque en la tabla dual solo existe un dato. Ya, borrado todos esos datos, sí me devuelve porque 1013 sí existe. Esto se notaría más en una suma de 2 dígitos, por así decirlo. Por ejemplo, una función muy sencilla, muy sencilla vamos a crearnos. Create o replace función suma, le voy a poner. Suma, un número A y B in number. Es una función sencilla, la suma de 2 números y voy a retornar un número. En este caso no necesito ningún select from. Voy a retornar un número. Ya, esto tampoco necesito. Me voy a crear solamente para mostrarles esto. Es un dato que quiero que sepan. Me estoy creando una función que va a ser de suma de 2 números A, B, suma A y B.
Estoy introduciendo A y B y yo voy a retornar un número. Ahora, como tengo que dar los datos a este número, escribo XNRO. No puedo poner va a ser igual a más B. En realidad sí se puede, pero no es así. No es simplemente un igual, es dos puntos igual, es su equivalente. A más B. Listo. Si no me equivoco, aquí es punto y coma. Y luego tengo que retornar el número y ya estaría. Finalizo la suma de A más B. Me voy a ejecutar esta función creada para llamar a mi función. Ya les dije que puedo llamarlo desde cualquier tabla. Así que voy a llamar select, llamar a mi función suma A más B. Suma A más B, voy a sumar 15, más 8. 15 más 8. A suma. Y esto va a ser from dual. Porque esa es nuestra tabla auxiliar. Listo, hace la suma. 15 más 8, 23. ¿Qué pasaría si yo llamo a esta función desde docente? ¿Qué pasa? Me va a hacer la suma la cantidad de veces que respondió docente. Es decir, si hago un select asterisco from docente, debo tener seguramente unos 40 filas. Aquí está. Entonces, si yo llamo a mi función, igual voy a tener 40 filas porque es lo que nos ha respondido. Docente. Igual, 40 filas. Esto como dato nomás les quería dar. Ya. A ver, ahora sí vamos a ver si nos ha pasado la base de datos. Así que esto lo voy a poner aparte. Esto es lo que acabamos de hacer. Como de nuevo les dije, les recomiendo primero hacer un select from de 161, específicamente para lo que ustedes quieren resolver, que 161 yo sé que sí lo saben, al menos la gran parte, y no creo que van a tener ninguna complicación en eso. Entonces, solo como sugerencia les doy, hagan eso y después tranquilamente puedan hacer funciones. Ya. Aquí está. Ahora voy a descargarlo, tengo que importarlo también. Haremos algo. A ver, ¿tienen alguna duda sobre funciones? ¿Algún caso en específico? Vamos a hacer algo. Yo voy a resolver, o sea, ahorita lo tengo que descargar, tengo que importarlo, tengo que ver su tabla entidad de relación, sus datos. Y para no aburrirlos, prefiero, digamos, hacerlo ahorita con calma, grabarlo o... No, mejor resolverlo y mandarles resuelto. Que no sé si les parece bien, porque que me vean, digamos, importar y todo eso va a demorar. Entonces prefiero mandarles resuelto. ¿Prefieren así? Y si ahorita tienen alguna otra duda, lo hacemos acá. Hasta que importe, digamos, porque eso en un ratito va a ser. Ya, entonces podemos hacer eso. Les voy a mandar ya resuelto con un análisis previo. O sea, si está complicado, sí le voy a grabar un video y les voy a decir, esto, digamos, estaba complicado por este motivo, digamos. No sé, a ver, ¿qué puede ser complicado? Sí saben que en las funciones se puede utilizar if, ¿verdad? Es sencillo. Por ejemplo, la suma de A más B. Me voy a crear una función muy sencilla. O sea, voy a copiar aquí abajo. Lo voy a poner para que no se confundan. Va a ser mayor de A y B. De ingreso A, ingreso B. La función se llama mayor de A y B. Y aquí puedo poner un if. Y ya. Primero, no voy a retornar un número. Voy a retornar un texto. Ya, para ver los retornos de otros tipos de datos. Varchar 2. Y aquí le voy a especificar que va a ser de 50. Listo, todavía no va a ser este código.
Ahora yo puedo poner aquí un if, perdón, no es con esto, que si A es mayor a B, entonces aquí le voy a poner a mi variable de retorno, que se llama x número en este caso, yo le voy a poner respuesta, así se llama mi variable de retorno. Ay, perdón. Y acá, por ejemplo, por si acaso, digamos, estoy poniendo que retorna un número y yo quiero retornar un texto, entonces voy a retornar un varchar con un... Ahorita vamos a ver eso. Ya, aquí tengo que especificar el tipo de dato que estoy retornando. En este caso yo quiero retornar un texto. Ya, entonces cuando yo tenga esta pregunta de si A es mayor a B, le voy a asignar por verdad el valor de A. Voy a concatenar, para concatenar es... Ay, ¿dónde están? Barras lateral, barras paralelas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es esto. Esto. Esto es concatenar un texto. Estas dos barritas, concatenar un texto. Concatena un texto con es mayor. Es mayor. Esto creo que está resuelto también en los solucionarios del Classroom que está ahí. Ya, esto está ahí. Luego por falso, else, significa que B es mayor. Entonces lo mismo, respuesta va a ser dos puntos igual, o sea, igual a B concateno con es mayor. Es mayor. Y aquí seguramente tengo un error de sintaxis, que es el punto y coma. Si no me equivoco. Y termino todo con end if. Ay. And if. Punto y coma. Y ahora return la respuesta. Respuesta. Punto y coma. Vamos a ver si está correcto esto. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Error en la línea 9. ¿Dónde está la línea 9? Respuesta else. Aquí ya, a ver dónde está. Tal vez me he confundido cómo se usa el if else. Oracle if else. Solo el else. Ahí tal vez me he confundido. And if else, ¿dónde está? Else. ¿Está bien? Está bien. ¿Dónde puede estar el error? And if. A ver, esto está. Estoy casi seguro que estaba acá. Ejercicios, funciones. No, en los. Ah, no. Es en la guía que el licenciado planteaba. Sé que lo he visto en una de sus guías. No sé si es en esta o en esta. Funciones, aquí está. Aquí está. A ver, el if, else está bien. Retorno mensaje, Beijing. Vamos a comparar que está mal. Mayor de A, mayor de in number, retorna, varchar. Is, aquí tengo mi variable que va a ser de respuesta. Le estoy poniendo 50. Que puede ser menor, ya que esto es menor. Beijing if A mayor a B. Cuando esto es verdad, significa que A es el mayor. Entonces pongo que es mayor. Y cuando es falso, significa que B es el mayor. Y finalizo, luego return ends A mayor que B. Está igualito, entonces ¿cuál es el problema? Ya. Tal vez las comillas auxi. Cierto, tienes toda la razón. Al menos en esta parte, las comillas no me permitía, sí. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahora sí. Las comillas, muy importante. Me había estado olvidando. Ya.
Entonces yo puedo llamar a esta función que se llama mayor a y b, select mayor a y b, mayor a b, número 15,58, cierro paréntesis, from dual, porque ya hemos dicho que dual solo tiene una tupla. Y aquí me tendría que responder 58 es mayor. Claro, me falta un espacio aquí. Ya. Pero como pueden ver, se puede utilizar if, else. Y no es simplemente así. Ustedes pueden hacerlo muy complejo. Digamos, no se pueden poner por verdad una consulta SQL y por falso otra consulta SQL totalmente distinto. Un ejercicio que usualmente el licenciado sabe dar es convertir, por ejemplo, si recibes un número A, responder un texto. Es decir, en vez de la respuesta... A ver, vamos a ver si da. Recibo un número. Ay, mejor lo hago aparte. Recibo un número. Esto es algo que sí, al menos en mi semestre, nos dio el licenciado. Tengo un número y quiero responder qué número es en texto. O sea, if si A es igual a 1, mi respuesta va a ser 1. Así, lo mismo para 2, lo mismo para 3, else, if. Creo que así lo maneja. O si no, de esta manera. No hay por falso. Ay. No hay por falso, directamente puros ifs. Si es 2, responde 2. O sea, es algo un poco sencillo, digamos, pero sí nos dio esa vez 3. Ya, esto se va a llamar convertir. Solo necesito una variable y ya está. Retorno un varchar, finalizo convertir. Ya, función creada. Entonces yo puedo llamar a esta función que se llama convertir. Le mando un dato. Solo lo hice para 3 números, así que le voy a mandar un dato que se va a llamar, bueno, va a ser el 1 from dual. Lo ejecuto y aquí está. La respuesta es 1. Esto es lo que usualmente, bueno, una vez nos dio el licenciado. Y me parece, al menos a mí me pareció interesante. ¿Por qué? Recuerdan que acá les dije que es el número de materias por docente. Esto me devuelve un número. Entonces este número yo puedo llamar a esta otra función que me acabo de crear y convertir el número a un texto. A ver. Vamos a completarlo esto. Tal vez lo podamos hacer directamente. Tenemos para 3, 4 hasta el 5. 3, 4, 5 y el 0. No nos olvidemos porque hay docentes que no tienen ninguna materia. Entonces aquí va a ser respuesta 4, 5. Aquí es 0. Listo. Me creo esta función, ejecuto, se ha creado correctamente. Ahora, previamente nosotros ya nos hemos creado una función que se llama número de materias por docentes, ¿verdad? Donde si yo llamo a toda esta función, tengo el número de materias por docentes. Y ahora si yo quisiera este número de materias por docente en texto, yo quiero que me diga aquí 1, 2, 3, 4, 5, tendría que llamarlo esto a mi otra función. Tendría, a ver, 2 formas de hacerlo, si no me equivoco. Vamos a hacer la primera, que es poner todo esto entre paréntesis y llamar a mi función que yo me he creado, que se llama convertir. Convertir, ¿dónde está? Aquí está. Y esto en teoría, no sé si funciona, la verdad, tendría que hacerlo. Y aquí está, 3, 0, 1, 2, y lo hizo. Correcto. Esa sería una forma, una función dentro de otra función, porque yo sé que esta respuesta es un número y a esta función le envío un número, entonces coordina y corresponde. La otra forma sería en mi función número de materias por docente que me he creado, aquí a la respuesta llamar a la función convertir y ponerlo ahí. Es de ambas maneras. Claro que aquí ya tendría que cambiarlo esto por varchar, esto se convierte en varchar y retorna un varchar, no retorna un número, que es lo que teníamos hace rato. Ya.
Esas son las formas de aplicar una función. Ya saben que en una función puede haber un if, else, puede haber muchos ifs. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser importante? Lo que les diría que repasen un poco serían estas funciones que ya existen. Por ejemplo, sysdata, que te retorna el dato del sistema, o el replace, o el convertir a número, o en convertir a texto. Y practiquen con esto algún ejercicio, por más que sea sencillo, porque a veces, por ejemplo, en Oracle, si sumas dos textos, que el texto es uno y el otro texto es 5, si te hace la suma matemáticamente, el resultado va a ser 6, no va a ser 15 como debería ser en teoría. Entonces, por eso, vayan viendo estos ejercicios. Aquí está su ejemplo, digamos, por si no quieren ejecutar el código. Pero no está por demás que lo practiquen. Ya. Ahora, de lo que me acaba de pasar, voy a revisar estos ejercicios. Lo voy a solucionar. Si está muy complicado, les mando un video. Y quedaremos. Voy a mandar una votación para ver si va a ser los lunes o los miércoles las auxiliaturas. Va a ser algo breve, algo como lo que hicimos ahorita, digamos, ejercicios puntuales. En realidad creo que más apoyo van a necesitar en cursores y triggers. Acá en funciones no tanto. En cursores y triggers ya hay algunas mañas, se puede decir, que pueden aplicar. No tanto que pueden aplicar, cosas que deberían saber, nada más. Por eso, entonces desde la siguiente semana ya estaríamos más con más ejercicios. Esto lo voy a hacer ahorita y así para no perder tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué era la pregunta? Cuando te topas con un count más un having, ¿se usa dentro o fuera de la función? El having... Ay, no me acuerdo. ¿Qué hacía el having? Perdón, me olvidé la verdad. Selecciona grupos. Selecciona Creo un grupo. que si selecciona un grupo, si se puede decir si la función suma o count es utilizada en una operación, digamos, suma es mayor. O sea, no hay que utilizar where, hay que utilizar having, que yo me acuerdo. En realidad creo que en la parte del select se usa el having. A ver, ¿dónde está? Sí, en select. Entonces sí se usa no, el where. No, sí se puede usar, pero a ver, creo que podemos hacer un ejercicio con Heavy, con esta base de datos que tenemos. De hecho, esto lo que acabamos de hacer, nuestra función, nos retorna este número. Ya, lo voy a ordenar, order by, por el número de materias. Solo quiero ver cuántos, si podemos agruparlo. Hay full de 0, hay de 1. Ya, en primera para el Javi no tendríamos que tener estos datos porque estos son datos que no los vamos a poder mostrar. Simplemente tendríamos que tener este número. Ya, está listo. Ahora voy a hacer un count a esto. Voy a hacer un count a esto. Voy a copiar aquí para que esté más fácil. A esto me voy a hacer un count para contar. Count, pero y lo voy a agrupar. Group by. ¿Cómo era esto? La verdad no. El having está después del group by. Lo tengo que agrupar por. Lo voy a agrupar por group by. Ahora esto lo voy a comentar. El Having es como un where, pero la diferencia es que solo trabaja con las funciones de agregación. O sea, cuando se hace un count, por ejemplo, ya tenemos el group by, por ejemplo, el Having identifica, si digamos, tiene mayor, el count es mayor a 3, menor a 3 igual, o algo así, o consuma igual. Con todas las funciones de agregación trabaja el Having. Es como un where. Ya sí, la verdad no me acordaba del Having. Sí sé que lo hemos usado en 61. Porque en 72, bueno, sí usamos mucho de 61, pero la verdad no me acordaba del Having, por eso lo decía.
Número de materias. A ver, vamos a tratar de hacer. Si lo agrupo por número de materias. ¿Dónde está? Ahí. Identificador normal, no vale. Ya, entonces no recuerdo. A ver, vamos a hacer algo. Lo voy a responder al grupo esto. Lo voy a indagar más. Porque la verdad no me acuerdo, no me acordaba para nada el having, entonces no me acuerdo ahorita cómo se aplicaba. Ya, pero eso lo voy a mandar al grupo, porfa. Junto con los ejercicios de que han pasado. ¿Cuántos grupos? Muestra las tuplas que coinciden con la condición. Sí, pero no me estaba funcionando. A ver si le pondría having número de materias. Esto tendría en teoría que agruparme por materias. No, lo estoy aplicando mal, creo. Sí, lo estoy aplicando mal. Ya, le voy a mandar al grupo eso, junto con lo que han pedido de les. Ya, en cuanto a funciones, les diría, revisen los ejercicios que da en otros semestres, que están aquí. Funciones, ejercicios. Por ejemplo, no sé si ya están terminando. Esto sería el más avanzado. Ay, ¿dónde está? Funciones, ejercicios. Este sería los ejercicios más avanzados que da, tal vez. A ver cómo está. Ah, pide con funciones y sin funciones. Sin funciones generalmente es con los join o insert, esas cosas. Pero si necesitan repasar también, está aquí los solucionarios. Clase 3 para funciones 3. Aquí está. A ver, desplegar los artículos que han sido escritos por más de un autor. Esto es como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? De la cantidad de materias por docente. Aquí sería cantidad de artículos escritos por autor. Es un select from, lo mismo que esto, solo que aquí va a ser por autor. Despliegue de título del artículo, de cantidad de autores del artículo, cantidad de referencias bibliográficas. Ver lo mismo, tal vez dos funciones. Nada más. Es lo que acabamos de hacer, pero dos select froms. O incluso, ya, si es que tienen una... Se puede hacer esto en un simple select from. Solo como ejemplo, ahorita no lo voy a poner, o tal vez nos hagamos un ejercicio aparte. Me refería a que, por ejemplo, aquí voy a ponerme una variable número 2, que va a ser de tipo number. Y si yo tengo un select from que me da dos datos, a ver cómo les explico esto. Este select from solo me da un dato, ya. ¿Puedo hacerlo dos veces? Count 2, count. Creo que no. Ah, sí puedo, ya. Este select from que me hace dos veces la suma count, lo voy a poner aquí. ¿Dónde está mi función? Aquí está. En nuestra función, aquí hacíamos nuestro select from junto con todo esto, ¿verdad? Esto me da dos datos. Ya. A estos dos datos yo lo puedo poner into esta variable 1, y esto va a ser variable 2. Into variable 2. O sea, no es necesariamente que solo me devuelva un dato. Puede devolverme dos datos, puede devolverme tres datos. Ahora, el problema sería en el return, que solo retorna un dato. Ya, pero esto sí se maneja mucho en cursores. Esto sí, en cursores se maneja bastante. Van a tener varias variables, varias respuestas, y a cada variable se le va a poner de cada fila una de esas respuestas. Ya, y en cursores no retornan nada, simplemente imprimen. Para imprimir es una línea de código, y va a imprimir un mensaje como si se equivocaran, digamos así. No esto, una más bonita, una plomita. No sé cómo replicarlo ahorita. Un mensaje aquí le sale, plomito, y ya. Eso van a hacer mucho en cursores. Que si no me equivoco es la siguiente semana que van a llevar eso. Igual lo vamos a hacer, ejercicios. Ya. ¿Qué más? Eso, revisen los ejercicios propuestos del licenciado.
y resuélvanlo. Yo le diría resuélvanlo, comparen con el solucionario. Así van a aprender más. No es ver el solucionario y digamos, ah, ya me lo sé, porque no razonan, tienen que razonarlo. Ahí está, listo. Entonces ahí quedaremos ahorita. Lo voy a hacer los demás